Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. As we enter this new year, we at Radio Nueva Vida wish this blessing from God found in Psalms 81:16 for you and yours in 2026. Al entrar en este nuevo año en Radio Nueva Vida, deseamos esta bendición de Dios del Salmo 81:16 para ti y los tuyos en este 2026. God says, Dios dice, pero yo te alimentaré con lo mejor del trigo y con miel de la roca yo te dejaré satisfecho. wheat symbolizes harvest, El trigo simboliza cosecha and honey from the rock symbolizes sweetness, y la miel de la roca simboliza dulzura, nourishment, and blessing, even when facing rocky situations. nutrición y bendición aun cuando enfrentamos situaciones difíciles. May God's richest blessing be upon you in 2026. Que la más rica bendición de Dios sea sobre ti en este 2026. Many years ago, Abraham, the father of the Jewish people, Hace muchos años, Abraham, el padre del pueblo judío, and Christian believers was resting in the shade of his tent. y de los creyentes cristianos, descansaba a la sombra de su tienda, When in the distance he saw three individuals walking towards him. cuando a la distancia vio a 3 individuos caminando hacia él. Abraham stopped them and asked them to sit in the shade of the tree so that he could wash the dust off their feet and give them a meal. Abraham los detuvo y les pidió que se sentaran a la sombra del árbol para poder lavar el polvo de sus pies y darles de comer. 2 of these visitors were angels. 2 de estos visitantes eran ángeles. The other was the Lord himself. El otro era el mismo Señor. And during this visit, the Lord told Abraham that he and his wife would have a child of blessing. Durante esta visita, el Señor le dijo a Abraham que él y su esposa tendrían un hijo de bendición. And then, as they finished their meeting, they started walking towards the very evil city called Sodom. Y de estos 2 visitantes eran ángeles, el otro era el mismo Señor. Durante esta visita, y entonces al terminar su encuentro comenzaron a caminar hacia una ciudad muy malvada llamada Sodoma. The Lord turned to Abraham and he said, El Señor se volvió a Abraham y le dijo, el pecado de esta ciudad es muy grande y voy a ver si los reportes de esta maldad son verdaderos o no. Then begins one of the most interesting discussions between God and man recorded in the Bible. Entonces comienza una de las conversaciones más interesantes entre Dios y el hombre registradas en la Biblia. Abraham asked the Lord, Abraham le preguntó al Señor, ¿destruirás al justo junto con el malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas dentro de la ciudad. ¿No la perdonarías por esos 50 justos? The Lord said, if I find 50 godly people there, I will spare the entire city for their sake. El Señor dijo, si encuentro 50 personas justas allí, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. And Abraham spoke again. Y Abraham habló otra vez. Supongamos que solo hay 45. ¿Destruirías la ciudad por falta de 5? God said, I will not destroy it if I find 45. Dios dijo, no la destruiré si encuentro 45. Then Abraham went further with his request. Entonces Abraham fue más allá con su petición. Supongamos que solo hay 40. And the Lord replied, I won't destroy it if there are 40. Y el Señor respondió, no la destruiré si solo hay 40. Por favor, no te enojes, suplicó Abraham. Supongamos que solo 30 se encuentran allí. And God replied, I won't do it if there are 30. Y Dios respondió, no lo haré si hay 30. Then Abraham said, Entonces Abraham dijo, ya que me he atrevido a hablar con Dios, permíteme continuar.
supongamos que solo hay 20. And the Lord said, I won't destroy it for the sake of the 20. Y el Señor dijo, no la destruiré por causa de los 20. Finally, Abraham said, Finalmente Abraham dijo, oh, no te enojes, solo hablaré esta vez más. Supongamos que solo se encuentran 10. and God said, Then, for the sake of the 10, I won't destroy it. Y Dios dijo, entonces, por causa de los 10, no la destruiré. Abraham's closest relative, his nephew Lot, and his family lived in the sinful city. El pariente más cercano a Abraham, su sobrino Lot, y su familia vivían en esta ciudad pecaminosa. Abraham asked for God's mercy for Sodom so that his nephew would not be destroyed. Abraham pidió la misericordia de Dios para Sodoma para que su sobrino no fuera destruido. This passage shows generosity in the heart of the Lord towards those that are lost. Este pasaje muestra la generosidad que hay en el corazón del Señor hacia los que están perdidos. God is not willing for any to perish. Dios no quiere que nadie perezca. And today God is raising up an army of intercessors, sembradores of prayer like Abraham, who talk to God. Y hoy Dios está levantando un ejército de intercesores, sembradores de oración, como Abraham, que hablan con Dios, asking him to spare our cities from destruction, pidiéndole que perdone a nuestras ciudades de la destrucción, asking him to release his grace so that people will receive his salvation and not judgment. pidiéndole a Él que derrame su gracia para que las personas reciban su salvación y no juicio. And today I want to encourage you to become a sembrador of prayer in 2026. Hoy yo quiero animarte a ti a que te conviertas en un sembrador de oración en el 2026. The Bible tells us that we can influence the heart of God, La Biblia nos dice que podemos influir en el corazón de Dios, just like Abraham. tal como lo hizo Abraham. Our prayers may be responsible for sparing our cities from destruction. Nuestras oraciones pueden ser responsables de que nuestras ciudades sean libradas de la destrucción. What an awesome opportunity we have to talk to God about such important matters. Qué oportunidad tan grandiosa tenemos de hablar con Dios sobre asuntos tan importantes. May the Lord help us to pray in 2026. Señor, ayúdanos a orar más en este 2026. I believe that before God released his salvation into the lives spared or shared in these testimonies, people prayed. Yo creo que antes de que Dios trajera su salvación a las vidas que se comparten en estos testimonios, la gente oró. Let's listen. Vamos a escuchar. Bakersfield, California. Gracias a ustedes mi vida ha cambiado. Yo estaba pasando por una separación en mi matrimonio y caí en una gran depresión. Yo sentía que a nadie le importaba, pero ustedes me ayudaron a hablar con Dios y descubrí que no estoy sola. Dios está conmigo y me ama. Yo recibí a Jesús en un evento de radio que ustedes realizaron y ahora, cuando yo lo necesito a Él, sé que Él está ahí para mí. Ahora yo me siento muy en calma y le pido a Dios que haga su voluntad en mi vida. Los amo a todos. San Diego, California. Una mujer llamó a la radio por oración. Ella nos dijo que el día anterior tenía un cuchillo en sus manos. Ella quería matarse por causa de todos sus problemas. Mientras hablamos con ella, una voz demoníaca misteriosa salió de su boca. Ella más tarde nos dijo que cuando esto ocurrió, ella no se sentía ella misma. La voz demoníaca le dijo a la persona que oraba con ella que se callara. Pero regresamos con la autoridad de Jesús y dijimos, no, tú cállate en el nombre de Jesús. Por el poder de Jesús, ella pudo renunciar a los espíritus malignos de suicidio y depresión. Y Dios la salvó y la libertó. Gracias, Señor. A man from Mexico came for prayer who was suffering from severe anxiety. Un hombre de México vino por oración. Él estaba sufriendo de una ansiedad severa. When we prayed, God's love opened his heart, and tears came as God blessed him with the truth.
Cuando nosotros oramos, el amor de Dios abrió su corazón y lágrimas brotaron mientras Dios lo bendecía con la verdad. And I felt like the Lord said, Yo sentí como si el Señor dijera, yo quiero mostrarle que mis palabras son verdaderas. Haz que se ponga de pie y yo le daré paz. when he stood up, God's peace came so strongly, he just collapsed to the carpet. Cuando se puso de pie, la paz de Dios vino con Thank you, tanta Lord. fuerza que él simplemente cayó al suelo. And for the longest time, he just soaked in the presence of God's love. Y por mucho tiempo él simplemente permaneció envuelto en la presencia del amor de Dios. And when he got up, his face had changed from worry to happiness. Y cuando se levantó, su rostro había cambiado de preocupación a alegría. A loving mother came for prayer for her 12-year-old son who had a severe illness. Una madre amorosa vino a pedir oración por su hijo de 12 años que tenía una enfermedad grave. As we began to pray, I felt like the Lord said, Mientras comenzamos a orar, sentí como si el Señor dijera, enfócate en la madre, porque ella es la llave para su sanidad. This mother then shared about 5 years ago she had an argument with a neighbor and called the police. Entonces, esta mamá compartió que hace aproximadamente 5 años ella tuvo una discusión con una vecina y llamó a la policía. This caused the neighbor to get extremely mad, so she went to a witch to place a curse on her. Esto causó que la vecina se enojara extremadamente, así que fue con una bruja para ponerle una maldición a ella. And soon after this happened, things began to go bad. Poco después de que esto sucedió, las cosas comenzaron a ir mal. The mother got into an argument with her husband and they separated. La madre tuvo una discusión con su esposo y se separaron. She began to feel fearful and troubled. Ella comenzó a sentir miedo y preocupación. She said it felt like someone was clawing at her head and her back, even leaving painful marks that could be seen. Ella dijo que se sentía como si alguien le arañara la cabeza y la espalda, incluso dejando marcas dolorosas que podían verse. Her son was translating her words for us. Su hijo estaba traduciendo sus palabras para nosotros. And he noticed that as she was talking, a demonic spirit was making her act strange. Y él notó que mientras ella hablaba, un espíritu demoníaco la hacía actuar de manera extraña, Twisting and contorting her face and body. torciendo y contorsionando su rostro y su cuerpo. He said he knew this wasn't his mother. Él dijo que sabía que esa no era su madre. He told us that people at church had called her crazy, but now he knew that it was Satan who had been hurting her. Nos contó que la gente en la iglesia la habían llamado loca, pero ahora él sabía que era Satanás quien la había estado lastimando. We prayed in God's authority to save her from the grip of the enemy. Oramos en la autoridad de Dios para salvarla de las garras del enemigo. And it happened. Y así sucedió. And when she had peace, the Lord had her turn and pray for the healing of her son. Y cuando ella recibió paz, el Señor le pidió que se volviera y orara por la sanidad de su hijo. What a blessing it is to watch God release His amazing salvation like this in the Coachella Valley. Qué bendición es ver a Dios traer su asombrosa salvación de esta manera en el Valle de Coachella. Mi esposo es recolector de basura de la ciudad. Un día, en su ruta, mientras sintonizaba su estación de radio en español regular, él confundió los números de la frecuencia. Al hacer esto, él accidentalmente encontró Radio Nueva Vida, justo cuando había una invitación para entregar tu vida a Jesús. Mientras escuchaba, él fue muy abrumado por su necesidad de Dios y mientras hacía su trabajo, le entregó su vida a Jesús. Y cuando lo hizo, el Espíritu de Dios vino sobre él de una poderosa manera que mientras él estaba recogiendo la basura, él estaba llorando y llorando. Él dijo que la gente estaba observando su comportamiento inusual y estaban tan preocupados que él simplemente comenzó a gritarle a las personas a lo largo de su ruta: «Oigan,
Estoy bien. De hecho, me siento maravillosamente porque acabo de aceptar a Jesús en mi corazón. Bakersfield, Gracias. California. Yes. Un día, cuando oprimí un botón en la radio de mi auto, su estación se encendió. Escuché muchos testimonios que realmente llamaron mi atención. Durante ese tiempo, mi esposa estaba en coma porque sus pulmones estaban sangrando. Los doctores no sabían qué iba a pasar, pero las palabras en la radio me dieron esperanza. Yo comencé a orar por mi esposa, aunque no sabía mucho de Dios. Leí el Salmo 91 y realmente tocó mi corazón. Fui al hospital y leí este pasaje a mi esposa, una y otra vez lo leí, y poco a poco ella comenzó a reaccionar hasta que despertó y fue sanada. Gracias, cada día ustedes me ayudan a aprender algo nuevo acerca de Jesús. Wow. Gracias, Señor. Today, let's be encouraged. Hoy vamos a animarnos. Every day, God's salvation is changing people's lives. Cada día la salvación de Dios está cambiando vidas. Gracias, Jesús, and gracias, sembradores. Thank you, Jesus, and thanks, sembradores. And closing today, I want to share a few thoughts from Leviticus 9, where we read about the priestly ministry of Aaron, the brother of Moses. Para concluir hoy, quiero compartir algunos pensamientos de Levítico 9, donde leemos acerca del ministerio sacerdotal de Aarón, el hermano de Moisés. This was when the Hebrews were moving from captivity in Egypt to the promised land. Esto ocurrió cuando los hebreos se estaban moviendo de la cautividad en Egipto hacia su tierra prometida. The prior chapter tells how Aaron and his sons were consecrated as priests, as worship leaders before the Lord. El capítulo anterior nos dice cómo Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes, como líderes de adoración delante del Señor. Every step taken was in careful obedience to the will of God. Cada paso que se dio fue en cuidadosa obediencia a la voluntad de Dios. Aaron and his sons were carefully washed in water. Aarón y sus hijos fueron cuidadosamente lavados con agua. And then put on clothes exactly as God wanted. Y luego se les vistió exactamente como Dios lo había ordenado. Moses poured anointing oil on Aaron's head and consecrated him unto the work of the Lord. Moisés derramó aceite de unción sobre la cabeza de Aarón y lo consagró para la obra del Señor. And then many offerings were given. Entonces muchas ofrendas se dieron. Once again, exactly in a manner that the Lord had told Moses. Una vez más, exactamente de la manera en que el Señor se lo había dicho a Moisés. Then we read about how Aaron began his priestly ministry. Entonces leemos cómo Aarón comenzó su ministerio sacerdotal. First, making a sin offering with a ram without blemish. Primero, presentando una ofrenda por el pecado con un carnero sin defecto. The entire process of killing, the sprinkling of the blood, and the offering of the fat is carried out in exact detail by the newly ordained high priest Aaron. El proceso entero de matarle, la aspersión de la sangre y la ofrenda de la grasa es llevado a cabo con todo detalle por el recién ordenado sumo sacerdote Aarón. And you can read how Aaron and his sons very carefully performed each and every sacrifice in exact detail as the congregation of over 1 million people drew near and stood before the Lord. Y puedes leer cómo Aarón y sus hijos realizaron cada uno de los sacrificios con mucho cuidado, en detalle exacto, mientras la congregación de más de 1 millón de personas se acercaba y permanecía de pie delante del Señor. After a lengthy time of faithfully performing the task the Lord desired, Aaron lifted his hand towards the people and blessed them. Después de un largo tiempo de cumplir fielmente las tareas que el Señor había ordenado, Aarón alzó su mano hacia el pueblo y los bendijo.
And then the Bible says, the glory of the Lord appeared to all the people. Entonces Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión donde podían encontrarse con Dios y salieron y bendijeron al pueblo. Fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the fat on the altar. Fuego vino del altar y consumió lo que estaba en la ofrenda del Señor. Then, when all the people saw it, they shouted and fell on their faces. Cuando todos escucharon, gritaron y se postraron en su rostro. This was truly a miraculous display of God's presence. Esto fue verdaderamente una manifestación milagrosa de la presencia de Dios. So real and so powerful that over 1 million people who saw God's presence literally fell on their faces. Esta fue verdaderamente una manifestación milagrosa de la presencia de Dios, tan real y tan poderosa que más de 1 millón de personas que vieron la presencia de Dios cayeron literalmente sobre sus rostros. When I finished reading this chapter, I felt the Lord prompt me to understand this truth. Cuando terminé de leer este capítulo, sentí que el Señor me impulsó a entender esta verdad. That after faithful obedience by the servants of God, then the glory of God came. Que después de la obediencia fiel de los siervos de Dios, entonces vino la gloria de Dios. Aaron and his sons, as servants of God, were very careful to obey exactly what God told them to do. Aarón y sus hijos, como siervos de Dios, tuvieron mucho cuidado de obedecer exactamente lo que Dios les había dicho que hicieran. There were no shortcuts to speed up the process so the people watching could get about their other things that they wanted to do. No hubo atajos para acelerar el proceso y así permitir que la gente que observaba se fuera a hacer otras cosas que quería hacer. No, they were very careful to please God. No, ellos tuvieron mucho cuidado de agradar a Dios. And they did exactly as they were commanded. E hicieron exactamente lo que se les había mandado. And when they were finished, then the Lord honored them with his presence and glory. Y cuando terminaron, entonces el Señor los honró con su presencia y su gloria. Today, the Bible tells us that if we are in the family of God, Hoy, la Biblia nos dice que si estamos en la familia de Dios, then we are all priests like Aaron and his sons. entonces todos somos sacerdotes como Aarón y sus hijos. We are all made holy by the blood of the perfect Lamb of God, Jesus. Todos somos hechos santos por la sangre del Cordero perfecto de Dios, Jesús. And we are called today to present our bodies as a living sacrifice. Y hoy somos llamados a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Holy and acceptable to God through Jesus Christ. santo y aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Like Aaron, we are called to be careful in doing the small things that are pleasing to our God. Como Aarón, somos llamados a ser cuidadosos en hacer las cosas pequeñas que agradan a nuestro Dios. We are called to be faithful and obedient to His will. Somos llamados a ser fieles y obedientes a su voluntad, Faithful and obedient to His desires. fieles y obedientes a sus deseos. Now, being faithful and obedient often is not very spiritually exciting. Ahora, ser fiel y obediente a menudo no es algo muy emocionante espiritualmente. We want the glory of God. Queremos la gloria de Dios. We want to see God manifest in our lives. Queremos ver a Dios manifestarse en nuestras vidas. We want to be moved and changed by His glory in our lives. Queremos ser movidos y cambiados por su gloria en nuestras vidas. But what we learn from Leviticus and from story after story in the Bible Pero lo que aprendemos de Levítico y de historia tras historia en la Biblia is that faithful obedience releases the glory of God. es que la obediencia fiel traerá la gloria de Dios. If you and I want to experience God,
Si tú y yo queremos experimentar a Dios, then let's be faithful servants, entonces vamos a ser siervos fieles, not taking spiritual shortcuts, no tomando atajos espirituales, but rather eager to carefully do the will of our Master in all things. sino más bien dispuestos a cumplir con cuidado la voluntad de nuestro amo en todas las cosas. Our faithful obedience, Nuestra obediencia fiel, when it is easy and when it is hard, cuando es fácil y cuando es difícil, will release the presence of God into our lives traerá la presencia de Dios a nuestras vidas, in a manner of blessing that will be consistent with His perfect will for us. de una manera de bendición que será constante con su voluntad perfecta para nosotros. May God bless us with faithfulness as we carefully obey the will of God for our lives. Que Dios nos bendiga con fidelidad mientras obedecemos cuidadosamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. And in our faithfulness, we can anticipate His glory and power to be revealed to us. Y en nuestra fidelidad podemos anticipar que su gloria y su poder sean revelados a nosotros. Dear one, as we enter this new year, Amado, al entrar a este año nuevo, let's receive God's blessing that the high priest Aaron spoke over his people. vamos a recibir la bendición de Dios que el sumo sacerdote Aarón pronunció sobre su pueblo. May the Lord bless you and keep you. El Señor te bendiga y te guarde. May the Lord make His face to shine upon you El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti and be gracious to you. y tenga de ti misericordia. May the Lord lift up His face upon you and give you peace. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Thank you, Lord, for your blessing. Gracias, Señor, por tu bendición. We receive it La recibimos with all of our hearts. con todo nuestro corazón. But Lord, we ask that you would also help us Pero, Señor, te pedimos que tú también nos ayudes, so that we would be disciplined de manera que seamos disciplinados in our walk with you en nuestro caminar contigo and carefully do the things that you desire y cuidadosamente hacer las cosas que tú deseas, so that our hearts are pleasing to you de manera que nuestro corazón te agrade a ti and so that we can receive y que podamos recibir your presence and glory in our lives. tu presencia y tu gloria en nuestras vidas. Walk with us Camina con esto, this new year. este nuevo año. Thank you for your grace. Gracias por tu gracia. Thank you for your faithfulness. Gracias por tu fidelidad. Thank you for your love. Gracias por tu amor. We do love you Nosotros también te amamos with all of our hearts. con todo nuestro corazón. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Cristo a ti derramar mi corazón.